Ok, sí, ok. Bueno, Isra, por cualquier cosa, pues ya te escribo, ¿sí? Sí, aquí voy a andar, aquí Ahora, ando viéndolo, ¿vale? bueno, muchas gracias. Perfecto. No, a ti. Gracias. Ok, pues bueno, de nuevo los vuelvo a saludar. Buenas tardes, casi noches. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, entonces contamos con Sergio, que no tiene audio, pero ahí está, con Olivia, con Israel, Concepción. ¿Me falta alguien más? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ok, bueno. Bueno, miren, pues trataremos de hacer muy dinámica esta videoconferencia, sobre todo para que más que nada realicemos los ajustes metodológicos que yo más o menos les empecé a mencionar en la sesión que tuvimos, en esta última pues sesión, y que sí se me hace muy importante, sobre todo porque más allá de los tiempos con los que de pronto no podemos disponer por las diferentes dinámicas que cada uno tenemos, créanme que lo que ya les había empezado a mencionar ese día, si nuestra metodología como tal no la tenemos bien aterrizada, el esfuerzo y el tiempo que nosotros le podamos invertir a lo que estamos realizando, pues definitivamente como que nos lleva un mayor trabajo, ¿sí? Y eso hace que los tiempos que sí podemos dedicar, pues no sean del todo productivos hasta donde queremos que así sea, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Miren, yo empecé a realizar un ejercicio de análisis que al final se los voy a compartir, lo estoy haciendo por escrito, en un cuadro muy sencillo que por ahorita les voy a nada más a describir. Estoy poniendo primero 3 columnas en donde pongo su nombre, pongo la línea de investigación en la cual ustedes están trabajando y el título del proyecto de investigación que me enviaron. Y luego en la línea, en la parte de abajo de estas tres columnas, tengo 2 columnas, una que tiene que ver, que la estoy denominando una lectura metodológica que yo estoy haciendo en relación a justo lo que me están enviando, es decir, metodológicamente, ¿qué encuentro en lo que ustedes están, en estos primeros elementos que tenemos yo para analizar, que es la línea de investigación y el proyecto de investigación? Y luego hago una retroalimentación, ¿sí? Así estoy realizando, digamos, esta estructura de análisis con la que quisiera que pudiéramos trabajar hoy, pero que además, créanme que aunque nada más hoy alcancemos a ver el título, ¿sí? Va a ser un gran avance, y ahora que Concepción puede hablar, pues también nos va a ayudar, porque esta parte que yo estoy trabajando por escrito para cada uno de ustedes, yo ya la trabajé con ella en una sesión de asesoría, que de hecho fue presencial, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quisiera que yo pudiera darles esta explicación y de cómo es que fui estructurando y a qué llegué. Bien, bueno, concentrándonos pues en esa línea de investigación, que podríamos estar de acuerdo que la línea de investigación como doctorantes les da el marco de estudio o un campo de estudio que ustedes tienen a su disposición para poder desarrollar en ese campo de estudio un determinado proyecto de investigación. Si tomamos en cuenta esa línea de investigación, ya desde ahí tendríamos lo que yo les podría comentar, pues un primer apoyo ya de delimitación, ¿sí?
A ver, nada más déjenme ver qué me está diciendo Eduardo. Me está enviando su título. Permítanme nada más. Buenas tardes a todos. Ah, ¿ya estás conectado, Eduardo? Sí, Ah, me acaban de mandar el enlace Israel. Perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, entonces retomo. Entonces les estaba diciendo, con este análisis creo que vamos a poder avanzar muchísimo, inclusive con los siguientes elementos del proyecto de investigación, que no sé si ustedes tienen a la mano el documento de dirección de tesis, el de compromisos y obligaciones. ¿Ustedes lo tendrán a la mano? No. Yo no. Ok, Sí, bueno. yo sí. Ah, ok. Yo, digamos, a mí que me toca la parte metodológica, como esta parte de asesoría metodológica, pues una de las herramientas que yo pude ver, pues era precisamente cómo están teniendo ustedes que estructurar su proyecto de investigación, es decir, metodológicamente, qué elementos les están pidiendo institucionalmente que ustedes presenten en el diseño de su proyecto de investigación. Y en este documento de compromisos y obligaciones, en la página 3, hace una primera mención de los elementos que ustedes tendrían que integrar a su proyecto para que les asignaran un director de tesis. Y ustedes pues conocen perfectamente bien, ¿no? Y más adelante, en la página 9, ¿sí? Estos mismos elementos están como más desglosados, ¿sí? Tanto en la página 9 como 10, para el caso del doctorado, de cómo qué elementos tendrían que estar presentando en este proyecto de investigación, ¿sí? Para la fase de preparación final de su tesis, ¿sí? Yo quise tomar como referencia este esquema porque también ese sería otro elemento que nos sirve para la delimitación del proceso de trabajo que se está realizando. Ojo, no estoy hablando de la delimitación ni del objeto de estudio ni del planteamiento, ¿sí? Sino del marco, digámoslo así, de campo de investigación que me está diciendo en qué línea me tengo que mover con lo que yo vaya a proponer, ¿sí? Y hasta dónde en términos de una petición normativa les están pidiendo que ustedes tomen en consideración como elementos a desarrollar dentro de su investigación, ¿sí? Entonces, ya tendríamos ahí dos herramientas, vamos a decirlo así, ¿no? Yo se los estoy relatando bajo, digamos, el proceso que yo estoy aplicando para poder hacer esta revisión detenida y análisis de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces me fui a ver qué elementos o qué estructura, qué tipo de proyectos se les está pidiendo. Ya lo revisé y ya lo tengo claro, ¿sí? Después me fui a revisar las líneas de investigación, ¿sí? Por eso para mí era muy importante conocer no solamente su proyecto, sino que ustedes mismos dijeran cuál era la línea de investigación, aunque en algunos casos, pues obviamente uno lee el proyecto y uno infiere, pero no quise quedarme como en esa interpretación propia, ¿no? Sino que más bien ustedes lo manifestaran. Bien, y entonces así lo hice, y el siguiente paso que hice, pues ahora fue hacer este análisis con este cuadro que les estoy comentando y que les digo, se los voy a hacer llegar para que ustedes lo tengan muy a la mano y lo puedan estar consultando. Y entonces, empecé con el proyecto de Israel.
Les voy a decir por qué comencé con Israel. Hasta ahorita Israel ha sido como el más activo dentro del desarrollo de las actividades en el doctorado. Y de tomarlo como referencia para ver cómo se estaba asimilando y aplicando el trabajo de investigación con las actividades que se hacen en la plataforma y un poco desde ahí poder hacer una lectura de qué se está trabajando a nivel de la investigación como tal con el director de tesis, ¿sí? Y bueno, lo que yo encontré aquí con Israel, y por favor Israel, no te vayas a espantar, ¿no? Fue algo muy interesante que quiero compartir y que quisiera que lo tomaran cada uno de ustedes también como referente, porque si bien cada uno de ustedes tiene un proyecto propio de investigación, una línea de investigación también muy específica, la parte metodológica no varía, ¿sí? Lo metodológico no cambia, ¿sí? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, bien. Y entonces, me encuentro con que la línea de investigación que Israel manifiesta es la comunicación, divulgación y cultura científica y tecnológica para el siguiente proyecto. Fíjense, escuchen ustedes. El documento que sí tienen a la mano es el de las líneas, ¿verdad? ¿Cuál? El de las líneas de investigación del doctorado. ¿Ese sí lo tienen a la mano? Sí. ¿Sí? Ok, fíjense. Sí, bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok, gracias. Ah, ¿Sergio? Sí, bueno. No, Paul. Ah, Paul. Hola, qué bueno que ya te conectaste. Casi estamos Sí, bueno, conectando, ¿eh? gracias. Bien. Entonces, fíjense. Hoy sí me dio un buen frío. Escuchen, si ustedes tienen a la mano las líneas de investigación, vean ustedes, y yo quisiera que cada uno de ustedes me fuera siguiendo con el ejemplo que ahorita vamos a tener con el trabajo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Y entonces fíjense, tenemos que ser muy, muy observadores. ¿Con qué? Con el oído, ¿sí? Vamos a observar con el oído, ¿sí? De hecho, uno de los primeros pasos del método científico es la observación, ¿no? Fíjense. La comunicación, divulgación y cultura científica y tecnológica, ¿sí? Para el siguiente proyecto de investigación. Dice, aprender a investigar una innovación en la didáctica desde, para y en la investigación en educación superior, en el área de la sociología de la educación, caso de estudio del Instituto de Ciencias, Humanidades y Tecnologías de Guanajuato. Ajá. Y entonces me puse a buscar cuál podría ser el objeto de estudio. Nada más basándome en el título. Sí, pero primero comento que... ¿Por qué en el título? ¿Qué importancia tiene? Perdón, doctora, disculpe que le interrumpa. Sí. Hay un compañero que tiene abierto su audio y estamos escuchando todas las bellezas de Todo el- un bebé correteando y eso. Y me gustaría que cerrara su audio, por favor. Sí, para que podamos... ¿Ya? ¿Listo? Ahí está. ¿Sí? ¿Todos lo cerramos? A ver, sí, yo creo que sería bueno cerrarlo Sí, por y ya favor. cuando hablemos ya lo podemos... El chiste es que ustedes ahorita me escuchen bien. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Y entonces, fíjense,
Me puse a buscar el objeto de investigación a partir del título. ¿Por qué del título? Pues porque en el título, y que es el primer elemento obviamente que nos pide todo proyecto de investigación, toda estructura de un proyecto de investigación, pues empieza por el título. El título me da, en esencia, el planteamiento principal por el cual va a partir esa investigación. Un título que está diciendo y que debe de contener el objeto de estudio que se está realizando y muy probablemente el tipo de propuesta o respuesta que se está dando para poder plantear un estudio en relación a este objeto que estamos señalando. Y entonces, en el caso de Israel, yo subrayé como posible objeto de estudio aprender a investigar. Otro concepto que subrayé fue innovación en la didáctica, ¿sí? Y resalté sociología de la educación, no como objeto de estudio, sino como, digamos, el contexto en el cual cobra sentido o tendría que cobrar sentido ese objeto de estudio. Teniendo en consideración esto, como parte de la lectura metodológica, yo lo primero que me planteé, dije, desde la línea de investigación, ¿cómo se relaciona el objeto de investigación con, fíjense, lo que dice la propia línea de investigación? La extensión del conocimiento para la ciencia, es parte de lo que dice la línea de investigación, tecnología e innovación industrial. Fue lo primero que me planteé, ¿no? ¿Cómo aprender a investigar o innovación en la didáctica, ¿sí? Tendría que ver con esto que me está dando la línea de investigación. Y entonces, a lo siguiente que me fui fue determinar, bueno, finalmente, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Es el aprendizaje en la investigación o la innovación? Pero aquí la innovación me lleva a una duda, ¿qué tipo de innovación? Es decir, ¿qué tipo de innovación es a la que se está refiriendo este objeto de estudio? Y entonces dice innovación didáctica para y en la investigación científica, ¿sí? Entonces, la observación que yo estoy haciendo en esta primera parte es que la línea de investigación como tal, como está planteada, no corresponde con lo propuesto en el título del proyecto, que finalmente da para que el desarrollo del planteamiento del problema más adelante, pues sea como que muy claro, ¿sí? Fíjense, y entonces, en la parte de retroalimentación, lo que yo estoy planteando, y estoy ya hablando, ya dirigiéndolo concretamente a Israel, digo lo siguiente, ¿sí? Si la situación que se plantea con la experiencia académica vivida, es decir, por lo que él ha comentado, de cómo él, perteneciendo a esta institución educativa, pues tiene un cierto interés y una preocupación, y por de ahí el planteamiento de su propuesta, de cómo hacer algo para poder, fíjense, la problemática que él está planteando, y lo saqué tal cual de su proyecto, dice, la problemática versa sobre lo siguiente: ¿cómo se aprende y se enseña la investigación científica? ¿Sí? La línea de investigación elegida no habla de aprendizaje, no me da nada sobre enseñanza, sí habla de la investigación científica, pero no en el sentido de enseñanza y aprendizaje como se está proponiendo, ¿sí? Luego dice, ¿cómo se aprende y se enseña la investigación científica vinculada al campo de la tecnología educativa y a la educación, con el propósito de innovar en el campo de la enseñanza, de la investigación, y así estimular la formación de investigadores desde una innovación al enfoque didáctico? Y entonces subrayé una innovación al enfoque didáctico. Ya ahorita que abramos el micrófono,
Israel me dirá si me estoy equivocando en subrayar esto como parte importante o esencial de lo que se está buscando como objeto de estudio, ¿sí? Una innovación al enfoque didáctico que hasta el momento no ha sido explorado exhaustivamente. Esto también lo subrayé, pero lo voy a retomar más adelante, ¿sí? Entonces, lo que aquí estoy observando es que me regresé a revisar las líneas de investigación y sin modificar esa intención, sin modificar ese posible objeto de investigación, me encontré que más bien la línea 5 del doctorado es la que da el marco de campo, el marco de conocimiento más bien para desarrollar esta intención de objeto de estudio, ¿sí? Y por lo tanto de la propuesta. Esto entonces nos llevaría a que se tiene que ajustar el título del proyecto definiendo el objeto de investigación en el marco de la línea de investigación en cuestión. Bien, entonces, si gustan, ahora sí abramos el micrófono. Me gustaría escuchar ahora a Israel, si quieren nada más que Israel abra su micrófono. Y a los demás les pediría que en relación a esta rápida reflexión, ustedes ahora lo proyecten desde su propio caso, ¿sí? Es decir, en este mismo ejercicio de análisis, ¿qué está pasando con sus propios proyectos? Está enmarcada, no solamente enunciada, ojo con eso, ¿sí? Una cosa es que parte de lo que dice la línea de investigación, efectivamente sí, yo lo enuncio en mi título del proyecto, pero ¿qué tanto realmente cuando yo estoy haciendo ese planteamiento del problema, estoy considerando ese contexto de construcción de conocimiento que me da la línea de investigación? Entonces, quisiera ahora escuchar a Israel, a ver qué me dice. Gracias, doctora. Buenas noches a todos. Primero que nada, pues, esta línea de investigación hace 1 año y medio que nos las hicieron llegar cuando teníamos apenas los anteproyectos. En ese entonces, pues, el director de este doctorado era el doctor Ojeda, y platicaba con él que realmente aquí hay un problema en cuestión México, en cuestión social, una parte de la cultura científica, ¿no? Se ha monetizado, por así decirlo, los investigadores en el Sistema Nacional de Investigación, y intentar cambiar eso, que tiene que ver parte muy importante con mi proyecto. Y la parte también que decía divulgación científica, por esa razón, en ese momento, pues con la ayuda del doctor, la configuramos con un fomento a la cultura científica. Sin embargo, ahorita que estoy escuchando sus comentarios, pues sí, creo que quedaría de mejor manera porque el título de mi propio trabajo va más enfocado a eso, que también me surgen ciertas dudas en el 2 de la línea de investigación 2, donde dice tecnologías educativas, gamificación, y dice recursos comunicativos, didácticos y pedagógicos, que también ahí yo tomo dentro de mi marco conceptual. Hay una parte que le doy mucho énfasis a los recursos didácticos, pedagógicos, a la educación disruptiva, a la educación aumentada y a la propia gamificación y el propio aprendizaje y aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, concuerdo con usted. Creo que habría que ajustar mi título conforme a la línea de investigación número 5 y hacer los cambios pertinentes en los demás apartados. Y ahora te voy a decir cómo fue que llegué a esa línea 5. Sí entiendo lo que tú me estás compartiendo sobre lo que en su momento platicaste con el doctor.
y sí, efectivamente, sí, yo por ahí también como que decías, creo que se está queriendo ver desde esto de la cultura, ¿cómo lo mencionaste? Cultura Científica. científica. Pero mira, resulta que eh, como comunicóloga, lo que te puedo decir que es a lo que más pega esta línea de investigación y que tiene que ver con divulgación, y por lo tanto de ahí que se relacione con cultura científica, es que la divulgación tiene que ver no con la construcción de conocimiento estrictamente, sino con cómo ya generado ese conocimiento, ahora yo encuentro herramientas y metodologías para dar a conocer para determinados perfiles o campos de la ciencia un determinado conocimiento, es decir, por ejemplo, ¿no? Desde las ciencias exactas se hace el descubrimiento de algo, ¿sí? Todos sabemos que en este campo, pues se manejan términos técnicos, ¿no? Muy propios del campo, que dados a conocer tal cual como están estructurados, pues estaríamos de acuerdo que lo entendería única y exclusivamente el que ha estudiado lo mismo dependiendo de dónde se derive la información o a qué disciplina de este campo de las ciencias exactas, ¿sí? ¿Estaríamos de acuerdo o no? Sí, doctora, concuerdo. Entonces resulta que hay dentro del área de la comunicación esta disciplina que tiene que ver con la divulgación, en donde inclusive los que somos de comunicación, nos tenemos que especializar en ello, o sea, no porque ya seamos comunicólogos, ya la divulgación se nos da, no. Es un área muy especializada que te dice cómo tendrías que desarrollar ciertas metodologías de argumentación, de síntesis y demás, para que tú des a conocer algo que ya se generó en el campo del conocimiento o de la ciencia. Y de ahí que la cultura científica tenga que ver con que ese conocimiento que se genera no solamente se lo quede el que está en el campo de esa ciencia, sino que sea accesible a otros quienes no tenemos nada que ver pues con esa disciplina o con ese campo científico, pero que nos sirve saber qué se está inventando, por qué se inventó, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el universo, ¿no? O sea, quienes publican sobre eso, si son los propios científicos que están desarrollando sus propias investigaciones, recurren a la divulgación de la ciencia para poderse hacer de herramientas metodológicas para dominar un cierto discurso que les permita dar a conocer lo que están generando, los hallazgos que están encontrando y demás, ¿no? Entonces, por eso fue que a mí me brincó en ese sentido, ¿sí? Entonces, y yo decía, bueno, por supuesto que lo que aquí ocurre es que hay que enfocar bien la línea de investigación. ¿Y esto para qué? Pues para que el planteamiento, la descripción del objeto de estudio y la justificación esté correctamente planteado desde ese marco teórico en el que ahorita ustedes están trabajando. ¿Sí se dan cuenta? Si no tenemos alineado nuestro proyecto de investigación de manera correcta con la línea de investigación, pues nos vamos a dispersar y vamos a estar como que hablando de muchas cosas y no concretamente de algo como muy, muy específico. Y entonces, ahora, cuando leí, tomando en consideración tu proyecto, tu propuesta, ¿qué me dices del objeto de estudio? ¿Cuál es tu objeto de estudio? Pues como lo había mencionado al inicio, esa metodología didáctica de cómo se aprende y se enseña la investigación. Sin embargo, ahorita con los comentarios que hizo, creo que le debería dar más cabida. Hizo una pregunta muy importante que aquí la tengo anotada,
que es qué tipo de innovación hacer. Sí, en Y la entonces, exacto. pues ya al momento de que he trabajado con mi director de tesis, esa innovación didáctica viene por esas teorías de la educación disruptiva, la innovación disruptiva, pero van de la mano con el uso de la tecnología. Entonces, Ajá. ahí tendría que cambiar la innovación tecnológica. Y bueno, ahí a través de X o Y aplicación vienen inclusive CSMS, DCMS, IMAM, que la verdad no sé a qué se refieran, pero a final de cuentas necesito un gestor electrónico para que todo el repositorio de la metodología de investigación vaya quedado plasmado. Y pues también ahorita ya me estoy empezando a asustar porque pues también eso requiere mucho tiempo. Si ahorita nada más estoy analizando la pura metodología de investigación de, digamos, los autores más reconocidos y pues es un trabajo un poco laborioso, por tanto tendría que buscar algún sistema de libre acceso para que yo tenga esos repositorios, pero obviamente me da un camino más certero, más claro, vaya. Claro, pero antes de que te angusties, espérate tantito porque todavía no se acaba. Pero yo espero que quienes ahorita están escuchando este ejemplo de verdad les esté sirviendo, les esté haciendo caer varios veintes. Fíjense, tú acabas justo de mencionar algo que justamente fue lo que a mí me llamó la atención y fue con lo que conecté directamente tu proyecto. La línea de investigación, cuando tú la leas detenidamente, hay una parte en donde dice, exige la sistematización de procesos para la gestión, búsqueda, selección y uso crítico de la información como el primer paso para la construcción de conocimientos. Ahí está. Entonces yo decía, bueno, si él lo que quiere y le está preocupando es que se promueva, ¿sí? La formación científica con las herramientas necesarias para que los alumnos, por lo menos de esta área de la sociología de la educación, tengan un perfil mucho más integral, vamos a decirlo así, ¿no? En su formación que dé hacia esa mirada científica, independientemente del desarrollo profesional que vayan a tener, pues aquí está, te lo está dando justamente esta línea de investigación. Y yo lo veo de la siguiente manera. Una de las clases que imparto en la UNAM tiene que ver precisamente con metodología de la investigación. Y obviamente coincido dentro del planteamiento de la situación, no del planteamiento del problema. Ojo con eso, y ese es otro punto con el cual voy a continuar. Del planteamiento de la situación es que efectivamente si hay algo que a los alumnos les cuesta trabajo a nivel profesional es justamente lo que tenga que ver con metodología de la investigación. Y no solamente como materia, sino para la aplicación de una metodología para cualquiera de las materias y obviamente eso va a repercutir en su desarrollo profesional, sea lo que se vayan a dedicar. Y entonces yo decía, bueno, entonces creo que se tendría que pensar en generar, porque ahora viene aquí lo importante, no puedo dejar de lado mi línea de investigación y lo que el campo de conocimiento de esa línea me está diciendo que me aporta, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces, ¿por qué no pensar en una herramienta, ¿sí?, tecnológica que ayude a potenciar lo que a ti como investigador te está interesando que se dé en estos perfiles de formación en el área de la sociología de la educación? Fíjate la mirada desde dónde estaría y cómo estarías más bien perfilando lo que realmente ya va a ser tu problema de investigación. Es decir, el problema no es de que si en México, que es así como inicia uno de tus versiones de proyecto, de que si en México
la investigación como tal no tiene como que no llama la atención, digo, no es así como tú lo explicas, pero bueno, tú lo sustentas muy bien, no somos fuertes, digámoslo así, ¿no? Profesionalmente no somos fuertes en investigación. Por lo tanto, hay que fomentar perfiles de investigadores en ese terreno, ¿no? Entonces yo diría, más bien, ¿qué es lo que está fallando? Porque recuerden ustedes que cuando estamos definiendo el objeto de investigación, ese objeto que yo voy a desarrollar, yo tengo que decir en el planteamiento cómo lo voy a solucionar. Es decir, ¿qué planteamiento voy a desarrollar para dar una aportación a esto? ¿Sí? Entonces, lo que yo tendría que ver ahí es que el problema está siendo que tú lo tienes y tú dices, el problema está entre el aprendizaje y la enseñanza, ¿sí? Y entre el aprendizaje y la enseñanza resulta que hay un diseño curricular, pero no está siendo suficiente, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos no solamente trabajar a nivel de diseño curricular, sino que también a nivel de herramientas, y esto es lo que me da mi doctorado, para poder decir esto es lo que hay que hacer, para poder fomentar ese tipo de formación científica que estoy queriendo promover, en este caso, en la sociología de la educación y para el Instituto de Ciencias de Humanidades y Tecnologías de Guanajuato, ¿sí? No sé si me explico en ese sentido. Sí, claro, doctora. Perfecto. Todo claro. ¿Sí? Porque Sí. fíjate, además, inclusive otra de las cosas que yo veo aquí en tu título es que pones como caso de estudio el Instituto de Ciencias y Humanidades. Yo creo que ese no es el caso de estudio. El caso de estudio es el campo de la sociología de la educación más bien. ¿No lo ves tú así? Yo lo veo en el sentido porque inclusive esas han sido unas de nuestras, no discusiones, pláticas con mi director de tesis. Yo le decía, bueno, en este sentido, ¿cómo podemos justificar? Porque pues si nos vamos a la sociología de la educación, pues ¿cuántas universidades en nuestro país deben de tener algún tipo de carreras afines a la sociología de la educación, ¿no? Entonces me decían, no, pues es que a final de cuentas hay que ver dónde lo puedes aplicar porque si no te vas a tardar años y años y no vas a llevar a ninguna conclusión acertada, te va a Pero llevar muchísimo tiempo, ¿no? justo tú lo acabas de decir. ¿En dónde lo voy a aplicar? El en dónde no es el caso de esto. Es decir, miren, creo que aquí inclusive yo lo empezaba a mencionar desde la sesión pasada. De pronto hay una confusión en que cuando se está delimitando el caso de estudio, uno cree que es a la parte geográfica en donde voy a aplicar el estudio y no necesariamente, porque yo no voy a analizar al instituto, ¿sí? Esto se da en este instituto, sí, porque ahorita es en donde yo estoy. Pero fíjate, si nos vamos a una de las preguntas que hacía, si no mal recuerdo, me parece que era Olivia, decía, bueno, ¿cuál es el alcance también del impacto, sí, de lo que yo estoy haciendo como propuesta, ¿sí? No quiero decir que del título tengas que quitar al instituto, no, digo, yo creo que tú en tu nueva redacción lo habrás de conservar, no hay ningún problema, pero creo yo que el caso de estudio, si estoy hablando de mi objeto de investigación, mi objeto de investigación, estoy diciendo que tiene que ver con una didáctica o con una innovación de tipo tecnológico para la didáctica que se desarrolla o se da en la sociología de la educación, que es desde donde yo estoy planteando y observando este posible planteamiento del problema, que institucionalmente
se inserta o está en el Instituto de Ciencias Humanidades y Tecnologías. Yo creo que recomendaría que hagas como esa reflexión de que efectivamente el caso de estudio tendría que ver con el en dónde. Sí, sí, doctora, ya le entendí cuál es la diferencia. Sí, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, entonces, en el planteamiento, justamente yo me voy a enfocar, si yo fuera tú, me voy a enfocar más a decir que este problema en el Instituto de Ciencias Humanas y Tecnologías se ha aventado de tal manera, todo eso, ¿no? Cuando que mi planteamiento tendría que ser desde esta innovación tecnológica que yo me estoy proponiendo ya, como es ese problema metodológico que estoy construyendo. Ojo con eso y también para los demás compañeros. Una cosa es el problema o la situación de donde surgió la idea para desarrollar esto que se están planteando como proyecto de investigación, y otra muy diferente es cómo a partir de esa idea yo transformo esa idea en un problema, pasa de ser un problema existencial, es decir, de una situación, a un problema metodológico. Y ese problema metodológico es el que yo realmente voy a resolver, ¿sí? Es decir, yo no voy a resolver que en México no somos pioneros o no somos vanguardistas o no somos muy duchos en la investigación científica, ¿sí? No, eso yo no lo voy a resolver. Lo que sí voy a resolver es que voy a proponer una innovación tecnológica, ¿sí? Para que el desarrollo o los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en un área específica, ¿sí? Ayuden a dar elementos de una formación mucho más integral, ¿sí? Y que a la larga dé para que otros campos afines, ¿sí? Tengan vinculación desde esta didáctica innovativa que yo estoy proponiendo para que ese perfil de investigador científico no solamente se dé en el área de la sociología de la educación, sino en otras áreas, dentro del instituto como en otras instituciones educativas que imparten también esos campos del conocimiento afín. No sé, ¿cómo ves? Pues lo veo mucho más claro, ¿no? Porque sí llegaba una parte con mi director de tesis que a veces sí nos sentíamos demasiado, mi proyecto lo veía demasiado amplio, demasiado ambicioso. Y pues yo veía en cuestiones de tiempos, se me iban pasando meses, semanas, y pues realmente no avanzaba mucho, y creo que con esto voy a focalizarlo mucho mejor mi proyecto. Y tampoco digo que vaya a ser sencillo y todo esté perfecto, pero al menos ya voy a tener, digamos, como si fuera una carretera despejada de hacia dónde quiero llegar, ¿no? Mira, una vez teniendo ya concretamente tu título, lo demás ya sale. Y yo quisiera que ahora Concepción, escuchando, comente un poco sobre este mismo ejercicio que trabajé en su momento con ella, porque es lo mismo, es lo mismo que yo estuve allí trabajando con ella específicamente sobre qué quieres investigar, cuál es el alcance y estas cosas. A ver, bueno, antes de que hable esta Concepción, quisiera nada más terminar de leerles a lo que llegué y que da cierre a esta primera parte de la retroalimentación de Israel. Entonces, partiendo de que posiblemente, y ya tú lo has dicho, el objeto de investigación está en esta parte de una innovación al enfoque didáctico, ¿sí? Entonces yo complementé, o lo que aporté, ¿sí? Se puede pensar
la respuesta al posible, al posible problema podría ser una propuesta metodológica asistida por herramientas digitales con el propósito de promover el uso crítico de software, y gestores electrónicos de comunicación de contenidos para fortalecer los procesos de búsqueda y selección, y uso crítico de la información que potencie las habilidades investigativas de los profesionales en el campo de la sociología y de la educación. Por lo menos que es hasta donde tú estás llegando, ¿sí? Porque esa es tu delimitación por el momento, ¿no? Esto es lo que tú vas a poner a prueba. Y si resulta para la sociología de la educación, entonces, en tus posibles conclusiones de tesis, tú podrías ya estar inclusive redactando y diciendo que a partir de lo que tú pudiste probar en el campo de la sociología de la educación, hay grandes posibilidades que áreas afines a esta disciplina puedan adoptar esta misma herramienta didáctica innovativa que tú estás proponiendo para poder promover perfiles profesionales de carácter científico, ¿no? Sí, claro, claro, doctora. De hecho, creo que me gusta más mi proyecto, ¿no? Con lo que acaba de mencionar. Muchas gracias por los comentarios. También, no sé si habría oportunidad, porque, por ejemplo, la parte del marco teórico tenía fecha de entrega para este miércoles, que la pudiéramos recorrer, que me dieran oportunidad para, creo que habían comentado la clase, bueno, la sesión pasada, que terminamos el 21, para intentar hacer los ajustes pertinentes. Me voy a ir desde el inicio, desde el planteamiento, los antecedentes, para complementarlo y pues también platicar nuevamente con mi director de tesis para que pues entregue un mejor trabajo y sobre todo para el 21, ¿no? Pero pues obviamente que yo entiendo de que existen fechas que hay que cumplir, pero si se puede, perfecto, y si no, pues le echo ganas de aquí al miércoles. Sí, claro que sí. Miren, yo creo que va a ser la situación para todos. Yo lo platico tanto con la maestra Marisa como con Israel, que dé otra posible fecha. Aún así, lo que yo les recomiendo a todos es que en la plataforma pongan solo un avance, no estrictamente ya tienen que poner todo el marco teórico, ¿sí? Pongan el avance que ya están haciendo para el ajuste y utilicen esto de la plataforma para que justamente les sirva para eso. No tienen que hacer extensas aportaciones ahí en los foros, pero con que sea lo esencial, por ejemplo, lo que ahorita tú ya estás reflexionando, que hay que hacer esta reconsideración del marco teórico, pero con que tú menciones, porque ahorita falta por ver otros aspectos, con los demás compañeros que van a salir y que también van a pegar a esto que falta, porque apenas contigo vimos el título, ¿no? Entonces, pero los demás compañeros, la situación de los demás compañeros nos va a dar para poder hablar de otros aspectos como de la justificación, del marco teórico, o bueno, vamos a desestructurar el marco teórico, el planteamiento, el objeto de estudio, la justificación, o sea, todo eso que tendríamos que estar integrando como marco teórico, ¿sí? Es decir, marco teórico no es una cosa y el planteamiento del problema es otra, no. Hay que hacer ajustes desde esa perspectiva, pero si ustedes tienen un poquito de paciencia y se concentran, van a ver, como en el caso, insisto, de Concepción, que una vez teniendo de verdad bien clarito el título, es decir, la tesis como tal expresada, la tesis que van a desarrollar, porque eso sería el título, ¿no? El título es mi tesis a desarrollar, ¿o no? Ustedes digan con la cabeza, ¿sí o no? ¿No? Es eso, en realidad. O sea, no es otra cosa más que la tesis a desarrollar. Eso que se va a convertir en un documento muy elaborado, ¿sí? Si eso no lo tengo claro, bien definido, bien estructurado, como dice Israel desde el principio, van a perder tiempo del que no tienen.
concretamente, ¿sí? Y al contrario, si ustedes afinan esta parte, van a ganar tiempo. De verdad, eso por experiencia, de verdad, se los aseguro. Ya, de verdad, ya nada más agarran pista y ya, se van de largo, ¿eh? Entonces, vamos a escuchar ahora a otro de los compañeros. Nada más si quisiera escuchar que Concepción nos comparta, porque les digo, ella ya tiene ejercicio del título, nada más que nos comparta brevemente en esta misma línea que hemos trabajado ahorita con Israel, ella nada más que aporta para que nos vayamos con otro proyecto, porque eso va de verdad a enriquecer lo que cada quien está haciendo. A ver, Concepción. Sí, ¿me escuchan? Sí, bueno, yo sí te escucho. Buenas noches, compañeros, ¿sí me escuchan? Buenas noches, yo sí, Eduardo. Miren, mientras la doctora hablaba, yo anoté alguna frase importante que recupero de una asesoría que ella me proporcionó de manera presencial. Tal vez tuvimos como 1 hora y fue solamente para discutir el título, pero lo que... Concepción, perdón, ¿puedes hablar un poco más fuerte, por favor, o acercarte más a tu micrófono? Sí. Si gustan, perdón que interrumpa, si gustan, volvemos a cerrar los micrófonos, los que no lo necesiten ahorita, porque si se escucha el tecleo de alguien, pues para que no intervenga, ¿les parece? Entonces ahorita dejamos abierto micrófono a Concepción para que todos puedan escuchar bien. Bueno, comienzo de nuevo por si no se escuchó. Les comentaba que en una asesoría de alrededor de 1 hora se discutió el título y la doctora propuso tener 3 preguntas. ¿Qué es lo que les escribí? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Si ustedes pueden responderlo en el título, podemos tener una garantía de que ya está lo que la doctora llama la tesis, es decir, lo que uno pretende estudiar, no el documento, sino que si ustedes enlazan, sí, perdón, doctora. Es que se sigue escuchando el tecleo, Sí, no sé si yo tecleo. Desde que usted ponía se oía. ¿Ah, sí? A ver si alguien quiere cerrar por ahí su micrófono. Hola, Soto. Ajá. Oye, Sí. tú puedes cerrar el micrófono de Sergio. Yo ya no puedo porque ya no soy anfitrión, pero si tú lo checas en la lista, tú lo puedes poner en mute. Ah, ok. A ver. Listo. A ver, ahora sí. Perfecto, vale. Gracias. A ver, sí, continúa, Concepción. Bueno, no sé si escucharon o lo repito. ¿Sí? Sí. A ver. Bueno, les comentaba que la doctora hizo una propuesta para esa asesoría que consistía en preguntarnos si nuestro título, tal como lo tenemos, está respondiendo a 3 cosas: el qué, el para qué y el por qué. Hicimos en aquella ocasión ese ejercicio con una primera versión del título, pues de alguna manera lo respondía, pero había que hacer algunos ajustes. Ya cuando ustedes lo pudieron ver mi título, que es lo que compartimos el jueves, perdón, ustedes vieron ya la diferencia de título que se hizo a partir de responder eso. Una vez que se tiene eso, pues lo que yo pude lograr con la doctora es generar ya esta idea de discutir línea de investigación y algo importante que ahora escuchando a Israel, que también se vuelve a repetir, es la parte de pensar en el proyecto ya en términos metodológicos y prácticos. Es decir, por ejemplo, esta parte de tanto nos metemos en el título no sé, en otros conceptos que no estamos tomando nota de que es muy importante también saber qué vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es pensar ya en la infraestructura tecnológica. Y ahorita que escuchaba a Israel, pues parece que compartimos lo mismo, ¿no? Cuando lo escuchaba decir algo sobre el acceso libre de programas, de plataformas que nos permitan, pues, hacer el ejercicio que queremos realizar, ¿no?
Bueno, ese es un poco, no sé si con eso la doctora quisiera que cerrara o hay alguna pregunta que quisieran hacer. No, yo al contrario, nada más retomaría rápidamente justo el ejercicio de Concepción, porque va a ser muy, muy breve, nada más para complementar. Lo bueno es que con ella, les digo, ya avanzamos en esto, sin embargo, aquí quisiera hacer dos menciones, dos consideraciones. En el momento en el que se dio esa asesoría con Concepción, yo todavía me estaba midiendo en hasta dónde llegar con este análisis con cada uno de sus proyectos, porque sí, de verdad, yo veía metodológicamente cosas que brincaban. Y en ese momento no habíamos considerado estrictamente la línea de investigación como tal. Sin embargo, esa asesoría fue la que me animó, inclusive a que realizáramos esta sesión, ¿sí? Porque era exactamente lo mismo, pasa lo mismo con cada uno de ustedes. Y en el caso de Concepción, aquí hay un aspecto muy importante que inclusive yo aquí estaría incluyendo en el título del proyecto que ella tiene en el momento que ahora pues ya tomé como referencia la línea de investigación, ¿sí? Y resulta que lo que sí nada más nos falta, considerando esa línea de investigación, es un énfasis, ¿sí? Y el título tendría que ir de la siguiente manera, y para que lo escuches, Concepción, de todos modos, insisto, Claro. se los voy a entregar por escrito, ¿sí? Dice, diseño, aplicación y validación de un aula virtual, y hasta ahí vamos bien, pero revisando la línea de investigación, tendríamos que precisar de esta aula virtual, dice, diseño, aplicación y validación de una aula virtual como herramienta metodológica para innovar el aprendizaje colaborativo en los niveles formativos de la carrera de Psicología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Creo yo que herramienta metodológica le da una mayor precisión a la propuesta que está y le da sentido a ese diseño y aplicación y validación de una aula virtual, porque si lo dejamos así, pues sí, nos queda claro que va a ser un aula virtual, pero ¿para qué? ¿No? ¿En qué sentido? Entonces, creo que al ver la línea de investigación, a mí me ayudó justamente a poder aportar en esta precisión, y ahorita me dirás, Concepción, si sigue haciendo sentido para ti o definitivamente te hace ruido. Pero quisiera ir a otro comentario complementando también para Israel, que me decías que posiblemente la línea de investigación 2 fuera desde donde tú podrías ver tu proyecto, y creo que no. Porque, ¿por qué? Creo que aquí en tu propuesta, una de las cosas que no es necesario estrictamente poner, aunque es parte del proceso, es esto de la innovación didáctica, la parte de didáctica. ¿Por qué? Porque viéndolo desde esta línea, en esta línea de investigación sí se van a proponer herramientas, metodologías, recursos que tendrían que ver para impactar en a nivel de herramientas a esta innovación del aprendizaje colaborativo, ¿sí? Por ejemplo. Pero en tu caso, no lo veo estrictamente, necesariamente así, sino yo lo concibo más como un recurso que tú vas a generar, vas a proponer que se realice, inclusive como lo ha mencionado Concepción, esta parte ella no la había visualizado, ¿sí? Y creo que este es el caso también de Israel. Ok, estamos proponiendo hacer una investigación así, 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 y la propuesta es esta.
pero hay que tomar en cuenta que estamos en un nivel de doctorado y lo que ustedes propongan no es recomendable hacerlo con recursos gratuitos de Internet. Tienen que buscar ustedes justamente el apoyo institucional de dónde están ustedes queriendo realizar esto, ¿sí? De ahí vuelvo a insistir que yo no vea como caso lo que había comentado hace rato con Israel, sino es el marco institucional que es importante a tomar en cuenta como ese mayor alcance, por lo menos ahorita, de mi proyecto para poderlo aplicar y demostrar que lo que estoy proponiendo sirve y puede servir para tal cosa, ¿sí? Que en el caso de Israel también ya vayas viendo y midiendo y tocando puertas para que alguna plataforma que se esté manejando dentro de la institución, pues te permitan tener allí tu acceso para poder hacer pues porque también tendría que ver con diseño, pero no en el sentido que Concepción lo está mencionando, ¿no? Sino más bien tú generas un determinado recurso que sí necesita tener como ese respaldo institucional. Entonces, este es un punto muy importante para cada uno de ustedes que no creo que coinciden en este caso con Concepción y creo que con Israel, por lo menos hasta ahorita. ¿Cuál es? No el alcance de lo que ustedes van a hacer y que después posiblemente tenga aplicación en otros lugares, no, sino el alcance de la aplicación para poder demostrar esa propuesta que ustedes van a hacer. Porque hasta ahorita, lo que por lo menos creo que por lo que yo he leído o puedo inferir en cada uno de esos proyectos, es que ninguno se está quedando en el nivel de estudio, sino que más bien de hacer una aplicación tecnológica o de proponer una aplicación tecnológica para poder resolver algo. No sé si Concepción quiera comentar algo sobre esto y nada más rápidamente que comentes esta parte del ajuste al título desde la línea de investigación. ¿Qué, doctora, lo de la cuestión tecnológica? Lo que te decía de la modificación al título. ¿Tomaste nota? Sí, bueno, una parte. En la asesoría lo que se fue haciendo a partir, bueno, ahí les escribí a los compañeros que si uno va respondiendo estas 3 preguntas en el título que actualmente uno tiene, pues va encontrando una reflexión al respecto y viendo los límites que tiene el esta parte título. que explicaba que al tomar en consideración que algo que fue lo que también nos faltó a ti y a mí, la línea de investigación, este énfasis que te estoy proponiendo como herramienta metodológica de esa aula virtual, ¿tú cómo lo escuchas? Sí, sí lo alcanzamos a ver en la asesoría de alguna manera general. Pero no lo especificamos en el título. No, creo que no, pero sí lo hablamos justo cuando llegamos al punto de que teníamos que buscar un recurso vía la institución, no acceso libre, que fue lo mismo que pensó Israel y yo también en algún momento. Y bueno, aquí viene muy bien la especificación de que no podemos hacer eso, que necesitaríamos tal vez un recurso, pues que ya la institución lo respalde, pero justamente ahí empezaría un concepto que vamos a trabajar, me parece que todos, ¿no? La innovación. Entonces, si estamos hablando de una herramienta metodológica, eso implicaría una relación con la innovación. Entonces, me parece importante la precisión. Ok, bien. Miren, ahora les voy a proponer lo siguiente. Voy a comentar los siguientes 2 proyectos que partiendo de quienes me enviaron su correo con anticipación, porque fue lo que
más o menos alcancé a trabajar, que sería tanto el de María Olivia y el de Paul, ¿sí? No quiere decir que no vamos a aterrizar los demás. Al final, recuerdan ustedes que les había comentado que definitivamente, como ustedes verán, no alcanzamos a concluir en 2 horas. Sí necesitamos tener otro espacio más de este tipo. Yo no tendría ningún problema en que al final nos organicemos y nos volvamos a citar para poder continuar de modo tal que por lo menos de aquí a antes del 21, cada uno ya se quede exactamente con lo que tiene que ser pues su título o la expresión expresada, en donde se expresa más bien su tesis, para que puedan aprovechar este tiempo que les están dando desde el ILSE, no solamente para trabajar las actividades que tengan pendientes en la plataforma, sino para poder platicar con sus asesores y hacer estos ajustes de tipo metodológico que de ninguna manera cambian el sentido ni la orientación de su investigación, sino que más bien la ajusta, la delimita, la precisa, más que nada, ¿no? Entonces, me voy ahora con Olivia y con Paul. Sí me falta todavía hacer como más el análisis más detallado, pero de momento les voy a dar lo que tengo. En este caso, en el caso de, más bien de Olivia, ¿sí? Su línea de investigación también es en la línea 2, y habla sobre el proyecto, está en relación a gamificación como estrategia didáctica y el uso de herramientas 2.0 para el aprendizaje de química. Caso de estudio, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Casa Libertad. En tu caso, Olivia, hasta ahorita con lo que has escuchado, ¿qué te ha hecho reflexionar? Sí, doctora. Bueno, que justamente si estoy correcta en mi objeto de estudio, que es la gamificación, tendría yo el qué, el para qué, que sería la estrategia didáctica, y el por qué es lo que me estaría faltando, que justo sería agregar, siendo acordes con, o más bien tomando como ejemplo el título de concepción, agregar que es precisamente una forma de innovar la forma de enseñanza de la química en mi plantel, para estudiantes de ciclo básico en mi plantel. Ok, mira, a reserva de que te digo, yo tengo que hacer, también dedicarle tiempo para hacer tu análisis, pero te voy a comentar lo siguiente, la primera lectura que yo hago de esto. Sí me falta tener como mayor lectura específica sobre gamificación, desde el punto de vista de cómo lo han visto en el ILSE, sobre todo. Pero bueno, a reserva de que yo pueda hacer como una lectura más detenida a nivel conceptual, aquí me brinca, no sé, tú me podrás decir, porque en este momento tú eres la experta, ¿no?, en esto, que tanto gamificación como uso de herramienta 2.0 es como estamos refiriéndonos desde el punto de vista de la línea de investigación, que gamificación en sí ya es una innovación. Sí, que se refiere a la parte es. tecnológica. Entonces, el uso de herramientas 2.0, ¿cuál es la precisión, el énfasis, la diferencia o por qué señalarlo así? El uso de herramientas, que de hecho no voy a usar tantas herramientas 2.0, era para, bueno, pues porque es un doctorado de tecnología educativa. Pues sí, porque de hecho, yo tomé el diplomado, doctor, en el ILSE de gamificación. Ajá. Y justo una de las cosas que mencionan es que no necesariamente se requieren herramientas tecnológicas para poder trabajar la gamificación. Porque la gamificación, según entiendo, tiene que ver con que tú trabajes ciertas estrategias, ya sean o no tecnológicas,
que tienen el propósito de motivar, de incentivar, de apoyar o de potencializar el aprendizaje, ¿no? Sí, doctora. Que por lo tanto recurren como un poco al carácter lúdico, posiblemente del recurso que se esté utilizando. De ahí esa vinculación entre la gamificación con la tecnología. Así es. Bueno, pues entonces creo yo, digo, a reserva de que te digo, hagamos una anotación más precisa, creo que es verlo desde ahí, no como tú lo estás, entre que lo separas y lo juntas, ¿sí? Sí. Porque tanto la gamificación como la herramienta X que finalmente tú vayas a utilizar son la estrategia didáctica, ¿no? En sí misma esta vinculación del concepto gamificación desde el terreno del aprendizaje con la parte tecnológica, pues me da como resultado, y si lo quiero ver desde la línea de investigación, tendría que darme como resultado algo que tenga que ver con fíjate, dice, y fíjate además lo que dice la línea de investigación, que es un poco también inclusive lo que retoma esta concepción. Diseñar, desarrollar y evaluar los medios y recursos informativos, comunicativos, didácticos y pedagógicos con base en el análisis y uso crítico de las tecnologías emergentes y a través de metodologías tales como la gamificación y otras tantas, ¿no? Entonces, desde aquí ya se está hablando que la gamificación es una metodología, por lo menos vista desde esta línea de investigación, ¿sí? Sí. Entonces ya es una metodología para el desarrollo del aprendizaje, vamos a verlo así, ¿no? ¿Y cómo lo vas a traducir tecnológicamente? Pues creo que es allí en donde va a estar tu objeto de estudio, ¿sí? Ese objeto de estudio que tú finalmente identifiques va a tener como principal característica o su apellido tiene que ver con la gamificación. Y no sé si me explico. Me está entonces diciendo que como tal la gamificación no es mi objeto de estudio. ¿O tengo ahí este error? No es error, es confusión. Porque una cosa es que la gamificación como tal es un concepto que ya estamos viendo desde dónde está proponiendo y que además aquí es una metodología como tal, ¿sí? Tú tendrías que pensar en cómo estás problematizando ese objeto de estudio, ¿sí? O sea, ¿por qué ves en la gamificación encarnada en X recurso, ¿sí? Como la solución a qué cosa? Bueno, estoy viendo a la gamificación como una solución para el problema de aprendizaje específico de química. Ok. Entonces, tendrías que generar o construir justamente en esta vinculación que tú estarías haciendo entre la gamificación como metodología y un recurso tecnológico que ¿cómo se diría? Ahora sí que la haga evidente. Ajá. Tendrías entonces ya que decir cuál es ese objeto de estudio, que en este caso sería, tú hace rato mencionabas, me falta precisar el tipo de herramienta 2.0 que yo les voy a proponer para que sea parte de los recursos didácticos con los cuales química como asignatura, ¿sí?, sea una materia de fácil comprensión, por decir algo, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, como verás, creo yo que aquí falta, o sea, tienes latente el objeto de estudio,
pero creo que gamificación, así como está presentado y uso de herramienta, no es el objeto de estudio. Falta hacer esa vinculación. Sí, doctora. ¿Sí? Y entonces ponerle exactamente ahora sí que materializarlo, pues, ¿sí? Y de nuevo, como en el caso de Israel, el caso de estudio no es la universidad. No vas a estudiar a la universidad. Tú vas a analizar un planteamiento pedagógico que se da en una institución en donde asignaturas como química están presentando o requiriendo más bien contar con herramientas que permitan a los alumnos tener un mayor aprovechamiento en su aprendizaje, ¿sí? Por lo tanto, tú como estudiante del doctorado en comunicación, innovación y todo eso, tú dices, desde este doctorado, yo traigo esto para aportar y decir que si aplicamos esto, con tal procedimiento, en el caso de química como que aquí no estoy segura, pero ya más adelante lo veríamos porque sí lo vimos con Concepción, que también ahí mi duda era si en el caso de ella, que era psicología social, si era una asignatura, si era un área, si era un campo de conocimiento. Bueno, aquí me queda claro que es una asignatura, pero habría que ver en qué campo del conocimiento está esa asignatura, ¿sí? Sí se da en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero la universidad no es el caso de estudio. Creo que no, por los mismos, por el mismo argumento que le he planteado a Israel. La universidad es en donde tú vas a aplicarlo, ¿sí? Fíjense, ustedes tomen en consideración que este proyecto, el que ustedes están manejando ya con el objeto de estudio que se están planteando, supongamos que no trabajan ustedes tú en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e Israel en el instituto donde él está, ¿sí? Sí. Intercambian, hagan de cuenta, intercambian. Ajá. ¿Pasa algo con su objeto de estudio? ¿Se altera? No debería de pasar. No debería de pasar, ¿no? Tendría que ser aplicable en cualquier lado. Entonces quiere decir que la universidad como tal, o sea, el lugar en donde voy a aplicar la investigación no es mi caso de estudio. Mi caso de estudio posiblemente en este caso tiene que ver con química o el campo en el que se aplica de donde se deriva la química. No sé, o sea, sí se tiene que trabajar, te digo, desde el objeto de estudio para poder ver el contexto en el que le da explicación a ese objeto de estudio y luego en donde se desarrolla, que en este caso es en la universidad. ¿Sí? ¿Te ayuda a lo que te estoy explicando? Sí. Ok, bien. Sí, doctora, muy bien. Okay. Bueno, entonces te digo... Muy bien, pues ahora sí que al igual que yo creo que mis compañeros me voy a poner a trabajar en todos estos elementos. Sí, me ayuda mucho, doctora, porque uno está pensando que estamos bien y no. Pero les digo, con que ustedes vayan tomando de verdad como documentos orientativos, empezamos por la estructura que viene de sus proyectos en compromisos y obligaciones, el documento de las líneas de investigación y sus propios proyectos, ya van encontrándose. O sea, lo que ustedes están haciendo hasta ahorita no es esfuerzo perdido, sino que al contrario, lo que tenemos que hacer ya con este ajuste es hacer que este esfuerzo que ustedes han realizado simplemente cobre sentido a partir de este ajuste metodológico. Bien, en el caso de Paul, hasta este momento, ¿qué te ha hecho reflexionar respecto de tu tema
lo que hemos platicado hasta ahorita? Bueno, han sido varias cosas, ¿no? Primero, la observación que mencionaba con el caso de Israel, me llama mucho la atención que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ahí debe de incluirse una herramienta metodológica que pueda, en mi caso, fortalecer el proyecto que estoy desarrollando, ¿no? Y esta herramienta metodológica debe de tener una propuesta de innovación, ¿ok? Esto es lo primero que me deja esto, ¿no? Después, en la forma en cómo Livia construyó su título, me parece que es algo que definitivamente tengo que volver a repasar, el qué, el para qué y el por qué en la construcción de mi título del proyecto. Y por otro lado, lo último, acerca de buscar los respaldos institucionales para llevar a cabo la aplicación de la propuesta de investigación, me parece que son las tres cosas que debo de visualizar en estos momentos, de acuerdo a lo que ya hablamos, ¿no? También, obviamente, yo tengo que estar trabajando en mi marco teórico, lo cual, pues, bueno, apenas estamos haciendo. Respecto a las tareas de las plataformas, yo avancé, bueno, estaba yo también haciendo el planteamiento del problema y las preguntas. El planteamiento del problema, pues todavía no lo acabo, pero desarrollé algunas preguntas que estas sí las tengo y las voy a anexar también al ejercicio. En resumidas cuentas, con esto yo ya tengo más claridad en dos cosas. Uno, en la construcción de mi título, y dos, hacia dónde orientar también parte de mi marco teórico. Ok, bien. Creo que aquí justamente yo retomo lo que dice Paul en cuanto a estas reflexiones que él está haciendo, y no más que para que quienes todavía faltan lo tomen muy en cuenta y este ejercicio metodológico les sea ya como muy práctico. O sea, ahorita ya no es que ustedes se preocupen sobre qué es un planteamiento, qué es un objeto de estudio, qué es. No, sino cuál es mi objeto de estudio, cómo estoy construyendo mi planteamiento, y para eso hay que ser ya muy prácticos, ¿sí? Y en este sentido, créanme, como ya se los comentó esta Concepción, en una hora trabajamos qué, cómo y para qué, concretamente, desde mi título. ¿Qué estoy queriendo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo quiero hacer? Concretamente, siendo muy prácticos ya con lo que yo tengo hasta ahorita, que esto se me conteste, no dándole vueltas, no tratando de dar una explicación a la explicación, ¿no? Sino más bien que concretamente conteste qué quiero hacer o qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y cómo es que se supone pienso desarrollarlo, ¿sí? Y en este cómo, créanme que cuando Concepción cayó en la cuenta del cómo lo voy a hacer, de verdad ella abrió los ojos de manera que ustedes no se imaginan, ¿sí? Cuando cayó en la cuenta de decir, híjole, ese es el alcance, es el hasta dónde voy a llegar yo con la investigación, y que no lo tenía muy claro. Y hay que tenerlo claro desde el principio, porque una de las partes del proyecto que aquí no estrictamente lo pone, pero sí hay un plan de trabajo, es que yo tengo que considerar qué recursos son los que voy a necesitar y para poder hacer lo que me estoy proponiendo, porque si no lo tomo en consideración desde ahorita, es decir, de dónde estoy partiendo y hasta dónde estoy pretendiendo llegar, y de ahí no voy y vengo, ¿sí? Va a llegar un momento en el que van a caer en la sorpresa de que, es que pues sí tenía que ver como que con qué apoyos, y entonces ahora qué hago, no, pues nadie me va a querer apoyar, ¿no? Sino que no es para que ya lo resuelvan ahorita, es para que ya vayan viendo lo que su propio proyecto de investigación les está requiriendo, y vayan viendo qué puertas institucionales van a tocar,
y vale la pena que ustedes toquen porque este proyecto de investigación al que ustedes le van a dedicar para su doctorado, pues bien vale la pena que se tome en consideración ya cuando tengan su tesis, es decir, que no quede nada más en la tesis, ¿no? Sino que finalmente una institución arrope la propuesta y se la apropie, ¿no? Y que tenga la mayor proyección que ustedes estarían buscando, pero por lo menos el impacto hasta donde ahorita el proyecto tiene, es como que claro, creo, para cada uno de ustedes en la medida que así lo piensen, ¿sí? O sea, este impacto o hasta dónde no tiene que ver con el campo de conocimiento, tiene que ver con hasta dónde va a llegar mi investigación y en dónde me voy a quedar, hasta dónde me voy a quedar, hasta dónde le voy a dar alcance, ¿sí? Bien. Rápidamente, tanto para Eduardo, que apenas hace ratito recibí tu título, en el caso de Patti, sí está Patti, ¿verdad? Patti, no tengo un correo tuyo de que me hayas enviado tu línea de investigación y tu proyecto. No sé si lo mandaste. ¿Quién más me faltaría? ¿Lilian? Sí, doctora, a mí me falta enviárselo, pero ahorita justamente se lo estoy anexando. Ah, bueno, miren, porque sí la idea es que yo tenga a mi alcance lo que les pedí para que yo pueda realizar este análisis que estoy realizando y que cuando nos veamos en las asesorías, pues yo ya tenga eso adelantado como lo hice con Israel y con Concepción, y estas horas que estamos aquí compartiendo, pues sean mucho más productivas, ¿sí? Y yo ya vaya como que con cuestiones mucho más precisas, ¿de acuerdo? Entonces, si están de acuerdo, creo que ahorita nada más ya queda tiempo para que nos pongamos de acuerdo en una siguiente sesión, ¿sí? En donde me voy a dedicar ahora a concretar tanto el proyecto de Olivia y de Paul, ¿sí? En precisiones ya mucho más concretas a partir de donde nos quedamos, y a retomar los que me faltan, que sería Eduardo, Patricia y Lilian. ¿Cómo ven ustedes? A ver si quieren abrir sus micrófonos para esta parte. Sí, está perfecto, doctora. Sí, me parece bien. Ajá. ¿Me parece bien? ¿Quién dijo? Yo, Paul. Ah, perfecto. Eduardo. Estoy de acuerdo. ¿Quién está de acuerdo? Yo, Concepción. Ah, perfecto. Eduardo. Sí, maestra, a sus órdenes. En cuanto usted me indique, yo estoy ansioso de la retroalimentación, pero además su enfoque. Ok, me voy a dar 5 minutos para las conclusiones, pero eso lo voy a dejar en los 5 últimos minutos. Quisiera que me dijeran, para que todos se pongan de acuerdo, ¿qué día nos volvemos a ver? Ustedes díganme. Y yo más bien aparto ese día. A mí me parece bien jueves o el próximo domingo. ¿Jueves o el próximo domingo? ¿Qué opinan los demás? Jueves está muy bien porque creo que está muy fresco ahorita el tema del conocimiento. Su retroalimentación es muy rica en el sentido de que se toma un caso y todos estamos aprendiendo del mismo. Puede ser el jueves por la tarde, noche. Ok. Yo no puedo ni sábado, ni domingo, ni jueves. ¿Podría ser viernes? ¿Quién no puede? Yo, Concepción. Ok. ¿Qué dicen los demás? Tercera propuesta, viernes. Pues ya somos 2, acá mayoría manda, ¿no? Paul y yo, pero la pregunta es que ya Concepción va muy avanzada. ¿Verdad que yo sí? Creo que sería nada más para el caso de los que no tenemos ahorita todavía retroalimentación, sería importante, ¿no? Sí, de hecho, yo con Concepción tengo oportunidad de verme por la asesoría, entonces no sé, Concepción, si les damos oportunidad a los compañeros con jueves. Y tú y yo nos ponemos de acuerdo. Claro. De hecho, tú y yo ya ahorita es parte de las conclusiones. ¿Sí? Entonces, jueves. Está bien. Ok. Olivia, ¿tienes algún problema con jueves?
Olivia. Sí, doctora, había escrito que el viernes aplicaba examen en la tarde noche, entonces no podía, pero no tengo problema para el jueves ni el domingo, Perfecto. cualquiera de los 2 días. Lo Gracias. más seguro es que sea jueves y domingo, ¿eh? Ya domingo, Sí, ya así como que, híjole, ya nos quedó. sí, gracias. Ok, y Israel, jueves. Sí, mientras sea lo más temprano a las 7, porque de otra manera no podría alcanzarlos. Ok, Patricia y Lilia, o Lilian. Para mí me queda bien jueves. Ok. Igual, si se pudiera como a las 7 de la noche estaría genial. Ok, Patricia. Creo que Patricia, ¿sí nos escucha? Patricia. Patricia, ¿está bien el jueves? Dice Patricia en el chat que le parece bien. Ah, perfecto. ¿Les parece entonces que sea de 7 a 9? Sí, ¿verdad? Va. Todos digan que sí Sí, con la cabeza. sí, adelante, adelante. Ok, perfecto. Entonces yo le pido a Israel del ILSE que nos haga favor de programarnos ese link. Yo se los estaré enviando con oportunidad para que estemos en contacto. Me parece que de Lilian es de quien no tenía el correo actualizado. Creo que ya lo tendría, sino para que me mandes por lo menos un saludo y con eso yo ya actualizo tu correo. Ok, bien, nada más, entonces en estos 8 minutos, menos, voy a tratar de dar como un cierre, que en realidad es un avance a lo que tendrían que estar en consideración para, para lo que están haciendo como marco teórico. Bien, en la última sesión que ya está programada, ahí está planteado qué elementos estaríamos tomando en consideración cuando hablamos de un marco teórico. No puedo ahorita aquí entrar a creo que sí puedo, a ver, déjenme ver, para rápidamente decirles esta parte. Salud. Ok, entonces, cuando estamos hablando de un marco teórico, en algunas cosas también en algunos casos también de pronto como que nos llegamos a confundir de qué es el marco teórico o qué elementos debe de tener el marco teórico, o cuando hablo de marco teórico, no es planteamiento del problema o qué es planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, en el marco teórico, sobre todo en la actividad 2, ahí les está especificando por lo menos cuáles tendrían que ser los puntos que estaría tocando este marco teórico, que ustedes son los que me dicen ahorita, bueno, estoy trabajando en ello. Y fíjense, dice, por ejemplo, marco teórico tendría que tener antecedentes del problema. Y aquí, ojo con antecedentes del problema. No son los antecedentes de la situación. Vuelvo a insistir en esta parte. No se está refiriendo a que yo ponga los antecedentes de, por ejemplo, en el caso del proyecto de Israel, de qué es lo que ha pasado en México con que el campo de la investigación no está siendo debidamente trabajada. No sé, no. Recordemos que el problema metodológico con el cual yo estoy trabajando tiene que ver desde la definición y descripción que ya estoy tejiendo o haciendo sobre concretamente mi objeto de estudio. Por lo tanto, estos antecedentes que yo tengo que plantear tienen que ver
con todo aquello que yo ya he consultado y que en relación a ese objeto de investigación se ha hecho o no se ha realizado en el campo propio en donde esto debería de estar plasmado, ¿sí? Es decir, el problema de mi objeto de estudio no es o el planteamiento del problema, en el caso de Olivia, no es que la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Ciudad de México, los alumnos de química estén reprobando y demás, ¿no? Ese no es ni el antecedente ni el planteamiento del problema. El problema metodológico del cual yo voy a tratar es el objeto de estudio o lo que me está llevando a plantear ya mi propuesta y que tiene que ver con esa, voy a regresarme con Paul, con esa innovación tecnológica que yo estoy proponiendo para que se desarrolle o cambie una determinada situación, ¿sí? Es diferente, es decir, la situación a la que me estaba refiriendo en mi proyecto es lo que tenga que ver con que si en México o en el instituto se quiere modificar esta manera de pensar la ciencia o de formar perfiles o yo qué sé, ¿sí? Entonces, recuerden que nuestro marco, campo de conocimiento está dado por mi línea de investigación. Entonces, esa línea de investigación es un referente que yo tengo para poder visualizar cuáles tendrían que ser esos antecedentes del problema. Y ojo, insisto, para eso tengo que tener claro mi objeto de estudio y por lo tanto ya un primer acercamiento al planteamiento del problema sobre ese objeto de estudio, ¿sí? No sobre la situación que en algún momento o en un inicio me llevó, afortunadamente, a pensar que aquí en el instituto, en la universidad, en la UAM, está haciendo falta hacer algo, ¿sí? Eso es algo muy diferente, ¿de acuerdo? Entonces, me regreso a esto y eso es una precisión que ustedes tendrían que ajustar cuando están construyendo su marco teórico y conceptual. Después viene la descripción de los conceptos básicos. Ustedes ya hicieron un ejercicio en el eje 1 sobre esos conceptos básicos. Yo lo único que les recomendaría es que de esa lista ahora ustedes hagan una revisión a la luz de lo que es su objeto de investigación y ya su primer versión de planteamiento del problema en estos términos. Y luego, planteamiento teórico de referencia ya tiene que ver con que si en el punto anterior o desde a los antecedentes ya mencioné que en relación al problema de la necesidad de contar con perfiles profesionales con carácter de investigación científica, tanto la sociología como otros campos le han dado o no le han dado atención, ¿sí? Y desde qué parámetros esto se ha estado evidenciando o se ha estado acrecentando, ¿sí? Se dan cuenta, ustedes construyen el problema en ese sentido, ¿no? Insisto, no es la situación. Entonces, cuando ya me voy al planteamiento teórico, de esa gama de antecedentes que yo ya planteé, porque a lo mejor hubo estudios, hubo propuestas metodológicas que anteceden a la mía, hubo recursos tecnológicos que anteceden al mío, pero que sí funcionaron, no funcionaron, o sí funcionaron, pero no tocaron este aspecto específico, o sí funcionan y por eso yo lo retomo, pero ahora para este propósito en concreto, ¿no? O sea,
hay una labor ahí de construcción en ese sentido. Entonces, yo ya solamente elijo, entonces, ahora sí, la teoría con la cual yo voy a hacer este análisis de la propuesta que estoy desarrollando para diseñarla en el caso de concepción, para aplicarla y para valorarla. ¿Qué tipo de teoría me va a ayudar a darle sustento a esta propuesta que yo estoy realizando? Los objetivos, pues por supuesto, ustedes ya saben cómo se redactan los objetivos y con qué tendrían que ver, pues con esta línea de orientación que estamos manejando desde esta concepción descriptiva del problema como tal y los conceptos relacionados con ello y por lo tanto la teoría que me va a ayudar a darle una explicación, ¿sí? Las preguntas de investigación, que es otro ejercicio que ustedes ya tienen realizado y que no tendrían más que retomar y visualizarlo concretamente desde este ajuste, ¿sí? La formulación de hipótesis y variables principales que ustedes ya venían ensayando desde su primer entrega de anteproyecto, pero que seguramente va a necesitar modificaciones y que pues por supuesto vamos a darle también espacio para explicar esto de la hipótesis y las variables, y que les digo, no va a pasar del domingo que esto ya lo tengamos resueltos. Y por supuesto el tipo de investigación, es decir, la metodología o el marco metodológico con el cual van ustedes a desarrollar y hacer patente o a darle, ¿cómo se diría? Darle ya sustento y sustancia a la propuesta que ustedes están conceptualmente trabajando, ¿no? Entonces, este es como la recuperación de análisis que yo les aporto por esto que ustedes van a seguir trabajando y que tienen que tomar en cuenta y que vamos a precisar entre el jueves y posiblemente todavía el domingo para que ustedes tengan ya este cierre y teniendo ya su marco teórico y conceptual muy bien definido, y lo contrastan con, insisto, con los elementos del diseño de su proyecto de investigación, van a ver que ustedes ya, si acaso, les va a faltar nada más la estructuración de su esquema, de su posible esquema de investigación, que por ejemplo en el caso de concepción, ese mismo día salió, ¿sí? Por lo menos un primer acercamiento a lo que tendría que ser ese esquema de investigación. Bien, últimas apreciaciones por cada uno de ustedes y ya terminamos. ¿Qué les parece si empezamos por, como los tengo aquí, Concepción, rápidamente? Bueno, en mi caso sí voy atrasada en cuanto a todo el proceso de tareas. Sin embargo, esta asesoría fue la que me marcó un poco más, ¿sí? Porque ya se pudo precisar, ya se tiene como una ruta y ahorita lo que yo tengo que hacer es todo un proyecto de recuperar tareas, actividades que me permitan finalmente seguir, que es parte de mi angustia, ¿no? Pero necesito ya trabajar esa parte. Ok, nada más retomo rápidamente. Sí, yo sé que ustedes, igual que Concepción, están preocupados por los atrasos que tienen y los cumplimientos que todavía les falta en la plataforma. Miren, en la medida que ustedes trabajen esto, en esta estructura que ustedes ya tenían avanzada, de ahí salen los insumos para poder hacer esas actividades que tienen pendientes en la plataforma. No son dos actividades paralelas, son un doble trabajo, sino que más bien de todo eso ustedes tienen el insumo, insisto, no son todo el documento que ustedes tendrían que estar allí planteando, es decir, todo el marco teórico, sino la parte más sustancial. Entonces sí se los menciono para que lo vean de esa manera y puedan avanzar con lo que están desarrollando, tanto en la plataforma como con lo que ahorita están en
encuadrando con su marco teórico, ¿sí? Paul. Sí, ok. Pues prácticamente era también la misma preocupación. A mí en la plataforma me hace falta entregar el planteamiento del problema. Ya desarrollé algunas preguntas. Eso pues lo tengo que hacer antes del 21. Y respecto a la reunión del jueves, lo que sí creo tener pues ya armado es, en cuanto al marco teórico, son los antecedentes del problema. Y todos los elementos demás que usted mencionó, pues también creo que si no los tengo muy acabados, cuando menos plantear ahí uno o dos conceptos básicos y, y un planteamiento, un primer planteamiento teórico de referencia para el abordaje del proyecto, ¿no? Yo creo que al menos la parte de los antecedentes del problema, que incluye el marco teórico, sí lo tendría con bastante claridad para el jueves, ¿no? Y seguir desarrollándolo antes del 21, lo demás. Ok. Patricia. También me pondría al corriente en los próximos días. Ok. Israel. Pues primero que nada, pues agradecerle a todos porque creo que de la sesión pasada a esta hubo mucho mayor valor de conocimiento porque nos ayuda a vernos como espejos, ¿no? Como bien mencionaba la doctora. También como comentario que estas sesiones no las dejemos para el final del semestre porque pues obviamente de que, por ejemplo, en mi caso, todo lo que yo he trabajado no lo he trabajado solo. Lo trabajé en su momento con el doctor Ojeda, lo sigo trabajando con mi director de tesis, pero creo que sí es importante de que pues existan al mes algunas sesiones programadas para que todo el trabajo se vea enfocado, ¿no? Tampoco veo de que todo el trabajo que he estado realizando hay que tirarlo y volverlo, sino únicamente enfocarlo, pero ya con una estructura más centralizada a lo que va a ser nuestra investigación. Entonces, pues nada que agradecerle a usted, doctora. La verdad, pues nos ayuda, nos alienta de que no estamos solos y que pues quizás ahorita estamos con agobiados de que hay que entregar las tareas y todo, pero obviamente pues todo esto se va a ir reflejando en esta manera de trabajar para el próximo semestre. Entonces, pues nada más tenemos que digamos, poner de nuestra parte y pues las cosas van a ir saliendo de mejor manera para que no nos sintamos frustrados con nuestros proyectos, ¿no? Ok. Bueno, nada más les comento esto para que ustedes tengan precisada la información de manera correcta. En realidad, estas sesiones no estaban contempladas dentro de lo que es el desarrollo de los ejercicios de la plataforma. Para mí fueron una necesidad, se los confieso, y así lo solicité al ILCE, porque trabajando, les insisto, con Concepción ya como asesora, me di cuenta de que pasaba exactamente la misma problemática, aunque claro, en el caso de ella, yo le podría decir, no, ni te preocupes porque tú apenas entraste, y no tiene nada que ver con que ella apenas sea de una generación más reciente y otros que son de la generación primera, ¿no? Entonces, no es que estén contempladas al final, en realidad no estaban consideradas estas sesiones, pero a mí, créanme, sí se me hizo muy importante porque de pronto las tecnologías y la plataforma de verdad son muy, muy buenas, son muy enriquecedoras, pero a veces algunas cosas si no se dan de manera presencial, quedan lagunas, ¿no? Y entonces yo veía que ya en todo este trayecto que ustedes tienen, si no hacíamos este esfuerzo por encontrarnos, ustedes iban a continuar y ya van para el cuarto ciclo, ¿no? Y no podía, por lo menos ahora que yo me integré con ustedes en este tercer ciclo, pues no, metodológicamente sí no me podía yo dar el chance de dejarlos pasar a este cuarto ciclo sin que tuvieran precisado su título, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, para que ustedes lo consideren y ojalá y
y sí potencialicemos ambas partes este esfuerzo, porque no sé, para el siguiente ciclo, también lo estoy haciendo por eso, porque yo no sé cómo vaya a estar el siguiente ciclo. Ustedes saben que uno tiene que irse también a trabajar profesionalmente y también cómo vayan a estar mis tiempos, ¿no? Pero por lo menos para mí sí era muy importante ya prever que ustedes pudieran tener la asesoría completa para llenar esos vacíos que ustedes estaban teniendo, ¿no? Ok. ¿Sigue Patricia? ¿O Eduardo? Ah, ya me perdí, es que como que aquí ya se movió y según Patricia, yo... Patricia ya intervino, dijo que... Ah, se ok, iba a ok. poner Ay, sí, gracias. Perfecto. Entonces, Israel. No, perdón, no, ¿sí? ¿Sigue Israel o Eduardo? Bueno, ya. démosle chance a Eduardo. Y ahorita terminamos con Israel. Sí, por favor, ya Israel ya habló también. Ay, sí. Bueno. Bueno, me di cuenta que le gusta Mafalda, doctora. Sí. Bueno, le voy a hablar así como Mafalda a todos. Ajá. Básicamente, qué bueno que estamos tan lejos y tan cerca de usted, porque esto lo acabo de colocar en el chat. Esto debería de iniciarse, institucionalizarse desde el inicio al arranque del doctorado, porque va de la mano. Me preocupa que los directores de tesis vayan también alineados a su trabajo y que vayamos en armonía y concordancia con los enfoques, porque la verdad sí ha habido mucho tiempo y algunos no nos han retroalimentado absolutamente nada. Y le soy franco a todos, hoy era definitivo que si me retiraba o no del doctorado. Y lo que viví con todos ustedes, con Socorro, con Concepción, con todos, con Paul, con Israel, me da esperanza y aliento porque ahora sí no me siento tan perdido con lo que ya escribí. Son 25, que son tal vez pocas, pero yo quisiera el jueves a primera hora iniciar con su retroalimentación. Ya con ello, bueno, lo de menos sería el tema de la plataforma, porque así lo vamos a desarrollar, ¿no? Claro. Le agradezco mucho a todos y especialmente a usted, doctora. Yo aprovecho esta intervención de Israel, de Eduardo, porque también, si no mal recuerdo, Patti u Olivia, más bien Olivia, nos compartía como que también esa inquietud de tirar la toalla. Miren, esto de pronto cuando estamos en un proceso de investigación a nivel doctorado, sí nos da, ¿no? Es la crisis que de pronto nos llega, pero cuando tocamos fondo nos revitalizamos y yo espero que este tipo de trabajo que estamos teniendo lo mantenga. Yo les recomendaría que, como lo mencionaron en la sesión pasada, tanto la maestra Marisa como Israel, que los problemas que ustedes pudieran tener en cuanto a contacto con sus asesores, lo consulten directamente con ellos para que ellos tengan como que un seguimiento y por parte de ellos también puedan ver algo directamente con sus asesores y que les puedan apoyar con lo que están desarrollando, ¿sí? Entonces, tómenlo en consideración, es esto que fue pues justo el inicio de la sesión pasada como una también de las preocupaciones de tanto de Marisa como de Israel como coordinadores del doctorado, ¿no? La verdad me satisface que estas sesiones, y yo sabía que no solamente eran necesarias, sino que iban a reanimarlos, ¿no? Porque así pasa, les digo, así pasa en el terreno de la investigación, de pronto nos desanimamos, pero insisto, cuando ya tenemos clara la metodología, la herramienta con la cual yo voy a desarrollar mi investigación, lo siguiente que pasa es un apasionamiento por lo que están realizando, por lo que están, cuando ya le ven sentido, cuando ya le ven que ustedes mismos están
observando cómo su investigación va tomando rumbo, ustedes mismos buscan el tiempo que no tienen, ¿eh? Eso sí, eso de verdad, por experiencia, se los garantizo, ¿sí? Ustedes mismos ustedes ven cómo le hacen, ¿sí? Pero ustedes consiguen todo lo que necesiten, pero una vez, insisto, teniendo esa herramienta, y la vamos a lograr, eso no hay duda, ¿no? De que se va a poder realizar. Muy bien. Israel, ya contigo terminamos. Sí, ¿verdad? Contigo terminamos. Ya hablé, doctora, pero muchas gracias por eso que está realizando. Ok, muy bien. Bueno, pues solamente te diría, Israel, reconsidera esto de la parte didáctica, si es que tú ves estrictamente necesario que le des ese enfoque, y ya me lo platicarás. Yo espero poderles enviar este escrito de análisis que estoy elaborando a más tardar el miércoles para que ustedes lo tengan a la mano y ya cuando nos veamos en la sesión ya tengamos un avance. Voy a tratar de trabajarlo lo más rápido posible para que ustedes puedan tener más tiempo de poderlo revisar de aquí al jueves, que será nuestra siguiente sesión. ¿De acuerdo? Ok, pues yo con eso terminaría. Espero que pues tengan ustedes una excelente noche. Gracias. Igualmente, doctora, a todos. Que estén muy bien. Buenas noches, hasta el jueves. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Choco, si quieres ya puedes cerrar la sesión. Ok, sí, justo contigo quería, para... Eduardo. No, para esto de recuperar el archivo. Sí, cuando la cierres, en automático la computadora te va a decir que la puedes guardar en... Ok. Nada más dame 2 segundos para hablar con Eduardo. Ok, sí. Eduardo, tenías a la doctora Graciela Martínez asignada, pero charlamos con ella la semana pasada y nos dijo que se iba a poner en contacto contigo. Entonces, en tu caso particular, estamos evaluando hacer un ajuste con tu director de texto, porque sí estamos preocupados de que notamos que no había como comunicación entre ustedes, ¿vale? Marisa es la coordinadora académica de la ESAE. Ella te envió un correo para que te pusieras en contacto con Graciela, pero al parecer no hubo tal. Pero checamos tu caso la próxima semana, si quieres. Muy bien, pues ojalá y me dieran oportunidad de solicitar, ¿verdad? Pero la doctora Socorro Tapia es excelente. Ay, muchas gracias. No, pues, esa es la opción que estamos pensando, ¿no? Bueno, entonces sí. Ustedes me asignan, por favor. Sí, te confirmamos en la semana. Está bien, muchas gracias. Sí, bueno. Cuídense, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Listo, Soco, mil gracias. No, que va al contrario. Entonces ya nada más cierro y se guarda, me dice guardar en automático, ¿no? Ajá, y si quieres esa me la envías la otra vez me la enviaste por un servicio de correo. Ajá. Sí, ok, bueno, ¿Vale? pues ahorita lo hago. Muchas gracias. Vale, gracias. Bye. Chao.